Invitamos a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, quien expondrá sobre la importancia de la economía circular en el sector plástico. Perdonen, como soy tan grande, no se me ve ahí, entonces me tengo que poner aquí. Buenos días a todos y todas. Gracias, Jesús. Me encanta eso que estamos entre ambientalistas, me encanta. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Eduardo. Estás ahí haciendo cosas lindas. En Arequipa también hemos estado. Embajador, gracias por su compromiso, por continuar acompañándonos. Clara. Ricardo es un claro ejemplo del cambio. Al inicio era así, ¿por qué tantos años? No. Y nos ganó. Antes de los 3 años ya había hecho los cambios. Eso es cuando en realidad nos juntamos todos, cuando todos pensamos, sobre todo pensamos en nuestra casa común que es el planeta, y parte de esta casa común es nuestro amado Perú. Entonces, como todos queremos el Perú, entonces todos abonamos por lo mismo, y ya que estamos entre ambientalistas, ¡qué felicidad! En realidad, hoy nos pidieron conversar un poquito sobre la importancia de la economía circular en el sector plástico, que es además donde se dan los primeros pasos. Efectivamente, economía circular empieza a aparecer, no ahora, como ha señalado Jesús. Además, yo siempre hablo de volver a la economía circular porque ya la naturaleza es circular. Mi madre, sin saber qué era economía circular, ya lo hacía en nuestra querida selva. Y entonces, pero se pone en la discusión cuando en el año 2017 en el World Economic Forum en Davos el tema principal era economía circular y obviamente la Fundación Ellen MacArthur dice vamos a hacer una primera alianza, una primera coalición justamente para hablar del plástico en la economía circular. Y obviamente el Ministerio del Ambiente también se ha adherido a ese proceso, así es que vamos a ir avanzando. Nosotros siempre señalamos que el plástico es necesario, está en nuestra vida. Miren ustedes, ¿cuántas cosas de plástico tienen en este momento con ustedes? Todos tienen un celular, ¿verdad? Todos tienen plástico. Parte de lo que llevamos puestos también debe tener algo de plástico. Entonces, sí es necesario. El tema es cuando usamos de manera indiscriminada o cuando usamos productos que no son necesarios, como el plástico de un solo uso, que en promedio usas 30 segundos y luego desechas. Y ese plástico de un solo uso, como es la bolsita plástica transparente, va a tardar 150 años en el ambiente en degradarse. Nosotros ya no estaremos y la bendita bolsita seguirá contaminando nuestro planeta que estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. Entonces, en realidad, necesitamos pensar en todos ellos. Aquí hay algunos datos que, de hecho, ustedes ya lo conocen. En el 2022, Naciones Unidas publicó esta primera investigación con data hasta el 2014. Por eso se preguntarán, ¿y por qué es la data más reciente que Naciones Unidas publicó? Y ahí señala que, en realidad, en este lapso de tiempo, se ha incrementado 20 veces. Estamos hablando que de 311 millones de toneladas que se han producido de plásticos en el 2014. De hecho, esto se ha incrementado. Estos son los datos oficiales, pero se han incrementado sin duda. De hecho, otro dato importante también es que desde principios de la década del 50, que es justamente que Eduardo nos hablaba cuando se empezó todo esto, se han producido de manera acumulativa más de 8.300 millones de toneladas de plástico. O sea, solo cierren los ojos, imagínense dónde podría caber todo esto, ¿no? Si es que no lo hacemos circular. ¿Dónde podría ir? Entonces necesitamos, como dijo Jesús, hacer que esto siga circulando, que lo podamos seguir utilizando. Porque además todo esto viene del petróleo y ya sabemos que ya hemos tenido guerras por el petróleo. Entonces es mejor que lo que ya hemos extraído, pues sigamos circulándolo. Y ahí podemos ver un poco también dónde están los países que tienen mayor consumo, mayor producción y
también qué tipo de productos se van generando. ¿Cuál es el impacto? Las primeras mediciones que hemos hecho en Perú, nosotros tenemos el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana y uno diría, piensa que los microplásticos están solamente en los peces en el mar, como lo ha señalado Naciones Unidas, pero no. Perú es un país amazónico y por eso, al ser un país amazónico, tenemos 7 de las nuevas condiciones que hace que seamos un país vulnerable. Y por eso tenemos que tenerle mayor cuidado a nuestro querido Perú. Y ya hemos encontrado también en el 2017 microplásticos en boquichico. ¿Quién consume el boquichico? Mayormente la gente más vulnerable. Las comunidades nativas, porque son los peces que están en sus ríos, en sus lagos. Pero también IMARPE ha hecho ya otras investigaciones y hemos encontrado en el restos, obviamente, también en otras playas. Y esto se suma a las investigaciones que ya tiene Naciones Unidas. Empezamos teniendo una isla de plástico en el mundo y hablamos ya de 7 islas de plásticos. Y ya Naciones Unidas ha señalado que si no paramos, si no hacemos algo, al 2050 vamos a tener más plásticos que peces en el mar. Y Perú es un país pesquero. Perú, su plato bandera gastronómicamente, ¿cuál es? ¿Y qué es la materia prima del ceviche? O sea, si no cuidamos, si no hacemos algo, no solamente estamos teniendo impacto en mucha de nuestra economía. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esto es holístico, cómo tenemos que verlo de manera, como una cosa que no hagamos bien va a impactar en otra y al final nos afecta? Y en realidad lo que no queremos es eso, sino queremos cambiar. Por suerte, esta mañana están aquí empresarios comprometidos sosteniblemente, solo que necesitamos ser muchos más. Necesitamos que ustedes sean agentes de cambio y contagien a todos los demás empresarios. O sea, necesitamos a ustedes tenerlos en las portadas de los periódicos, de los noticieros, haciendo un llamado a sus demás colegas a hacer el cambio que necesitamos. De hecho, en el Perú hemos iniciado en el 2016, aparece por primera vez el principio de economía circular y es en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, porque aprendimos muy rápidamente y me acuerdo participar de varios eventos de la Unión Europea en 2014, 2015, y ellos decían que el primer paso que se tiene que dar es que la economía circular aparezca en nuestras normas. Es así que en el 2016 aparece como un principio, luego en su reglamento, luego está la ley de plásticos, que ya Jesús también nos ha hablado, pero que salió por consenso, ¿no? Que fue trabajado. Luego, el 2019 se regula y allí estamos hablando obviamente de plásticos de un solo uso. ¿Qué es esto? Las bolsitas, las cañitas y los envases que hoy están prohibidos, como son los envases de poliestireno expandido, que lo conocemos como Tecnopor, pero es poliestireno expandido, pero también algunos envases que eran de una mezcla de plásticos que no podíamos reciclar. Si van al stand ahora de Pamolsa van a ver que ya son de PET y que se pueden reciclar, pero también hay ya biodegradables, ¿no? De hecho, el 2022 se publicó el primer reglamento técnico. Estamos retrasados porque el plazo ya venció, los plazos eran menos, ya se venció. Ahora estamos nosotros corriendo porque esto está en responsabilidad de Produce, pero estamos acompañando desde el MINAN porque como ejecutivo somos uno solo. Y agradecemos también a la Unión Europea porque está acompañando con técnicos y nosotros hemos empezado a hablar con técnicos también en Suiza, en otros países, pidiendo que nos acompañen a revisar estos reglamentos técnicos que necesitamos para que en realidad podamos ya contar con toda la normatividad que nos permita avanzar. Cuando nosotros hablamos de la gestión integral del plástico, en este marco de la economía circular, es importante que pensemos que ya tenemos normas que nos están llevando a eso. Por ejemplo, ya hemos hablado de esta prohibición,
Pero también tenemos un registro nacional de fabricantes, importadores y distribuidores de bienes de plástico, porque, por ejemplo, el poliestireno expandido no podemos producir para consumo interno. Pero lo que no podemos hacer es prohibir que la empresa produzca para venderle a otro país, pobre país que aún no tiene ley que prohíbe esto. Digo pobre porque en realidad están haciéndose daño. Pero lo que no podemos es prohibirlos. Si hay otro país que le compra, tiene que producir, porque es parte de lo que nos señala la Organización Mundial del Comercio. Y de hecho, establece ya competencias de fiscalización. Y fiscalizar que estas bolsitas de plástico de un solo uso, las cañitas, los envases de un solo uso ya no estén en el mercado, la ley señala que es de los gobiernos locales, en coordinación con sus gobiernos regionales. Pero como no se está haciendo, en el MINAN hemos definido que va a salir OEFA acompañando a las CEFAs regionales y a las CEFAs locales en fiscalizaciones, porque también, por un lado, hay que generar incentivos, pero también hay que ir a fiscalizar y decomisar, ¿no? Porque si ya no estamos produciendo, de algún lado nos está entrando, y de hecho, ya el 15% de la materia prima que se use para producir envases para bebidas no alcohólicas y alimentos que son de PET, debe ser ya reciclada. De hecho, tenemos empresas de mucha avanzada, ya tenemos, por ejemplo, envases de botellas de agua que ya tienen 100% reciclado, tenemos 2 marcas, así es que averígüense por favor y compren sola esas marcas, ¿no? De hecho, también ya hay empresas que están con el 50% de su material, de todas sus bebidas no alcohólicas de material reciclado. Estamos avanzando realmente en ese proceso y creemos que hay cuando discutíamos la ley, yo era una de las que decía, pero si ya ahora las empresas que ya han iniciado tienen el 25%, ¿por qué vamos a poner el 15%? Yo andaba peleándome, pero bueno, a veces hay que ser concesivo para que salga la ley. Dijimos, ya bueno, vamos con el 15%, ¿no? Pero las empresas están yendo más allá y eso me encanta. De hecho, hay algunas actividades que hacemos, si no educamos, si no hacemos movilizaciones ciudadanas, tampoco vamos a cambiar mucho. Yo le escuchaba a Jesús hace algunos años decir, no es que el plástico sea malo, el tema es cómo lo están gestionando. La municipalidad los gestiona mal, porque no está promoviendo que se recuperen. Y efectivamente, hay mucho que por recuperar, porque ya se puede reciclar, pero también hay algunos envases que todavía no se pueden reciclar. Y también tenemos que ser claros con eso. De hecho, en el Ministerio del Ambiente estamos trabajando y este año vamos a sacar 3 decretos supremos más, uno sobre envases y embalajes, otro sobre baterías con ácido y sobre aceites usados. Entonces, eso también nos va a permitir avanzar. De hecho, hemos tenido acciones grandes como el Salvaplayas, que ha estado en todas las playas señalando por favor que no dejen sus residuos, que no dejen sus plásticos allí. Y allí podemos ver que a partir de la ley ha habido un cambio significativo, estas mediciones que hemos hecho desde el Ministerio del Ambiente, y con solo empezar a cobrar la bendita bolsita en los supermercados y en el mercado también, ahora en varios mercados ya te lo cobran. La gente antes decía, ¿necesita bolsa? Sí, deme doble, triple, porque si no se me va a romper la cajita. Ahora le dicen, ¿cuántas va a comprar? Una nomás, ¿no? Y ahí voy a meter todo. O ya empiezan a ir con sus bolsas, con sus canastas. Y aquí también hay que hacer un llamado lindo. Yo admiro a los millennials, porque los jóvenes no tienen problema, van con su hombre, mujer con su bolsa de tela al mercado. Aquí a los no tan jóvenes a veces ya les cuesta ir con la bolsita de tela al hombro. Vayan por favor, que siguen siendo machos, o sea, vayan con la bolsita de tela, vayan con la canasta a comprar, porque esa es una acción también que tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces necesitamos como ahí hacer un encuentro entre los senior, los junior y los millennials, y todos deberíamos apostar. Y entonces tenemos ahí algunos datos, hemos hecho movilizaciones que la vamos a incrementar, vamos a seguir haciendo con más fuerza, más acciones. De hecho,
Esta es un símbolo de Perú Limpio que van a encontrarlo en uno de los stands si se dan la vuelta, porque es uno de los reconocimientos que nosotros estamos haciendo porque estamos promoviendo estos acuerdos de producción limpia. Si bien es cierto, nacieron en el 2018 pensando solamente en residuos, les comento que el día de mañana estaremos publicando ya el decreto, la resolución ministerial con las nuevas directivas, pero ya no van a ser acuerdos de producción limpia solo en residuos, sino en economía circular, ¿no? Entonces, bienvenidos todos los empresarios y empresarias. ¿Y qué nos permite esto? Incrementar la rentabilidad y competitividad. Porque cuando estamos pensando en ello, como nos explicaba Ricardo hoy temprano, incluso están pensando en bajar el gramaje del envase. Eso significa que uso menos materia prima. ¿Y eso qué es? Dinero, ahorro. Pero también te permite acceso a nuevos mercados, porque hoy en día, si queremos exportar también, no vamos a mandar en envases que ya no reciban en la Unión Europea, que no reciban en Corea, que no reciban en otro lado. Y de hecho, asociado a la rentabilidad y la competitividad está esta reducción de costos también, porque muchas veces cuando tú vas a comprar algo en delivery, te dicen un sol más para el envase. El Tecnopor costaba 0.05 cada envase. El biodegradable está a 0.30. Con todo están ganando todavía. Entonces todos deberíamos estar usando los biodegradables o los reciclables. O sea, el costo ya está en el usuario. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo el cambio real? Necesitamos entonces, vamos a seguir haciendo estos reconocimientos con mucha bulla, con mucha convocatoria, porque queremos poner en primera fila a los empresarios que están haciendo bien las cosas. Y ahí están los 27 empresas que hemos suscrito, pero sobre todo los que ya han cumplido sus metas, porque van por proceso. No crean que de inmediato nomás les damos el premio, no, tienen que cumplir sus metas. Entonces los que están ahí es porque ya han cumplido y sé que ahora van a ir a firmar el de economía circular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también hay algunos datos, es importante medir, por ejemplo, mirando plásticos, porque solo hemos sistematizado plásticos, hemos dejado de utilizar 950 toneladas de materia prima virgen, al ser sustituidas ya por PET reciclado, porque ya están en los envases, como les he señalado, de bebidas no alcohólicas y de alimentos. Pero también se ha valorizado 26.000 toneladas de plástico post-consumo. ¿Quiénes son los más expertos en envases y embalajes post-consumo? ¿Alguien me puede decir? ¿Perdón? Los recicladores. Eso no lo encuentras ni en ninguna teoría ni en ningún libro. Si quieres saber cuáles son los envases que son reciclables post-consumo, pregúntale a las y los recicladores. Ellos te van a decir, ¿esto suena? Ah, no. Ni siquiera tienen que voltearlo. Lo agarran nada más. ¿Esto suena? No, eso no. Yo a veces voy a ayudarles a separar, ahora ya no, porque tengo menos tiempo, pero antes iba y yo ponía acá, eso no, yo les preguntaba, ¿por qué? Apriétalo. No. Mire esto, sí es PET, pero tiene una pintura blanca, no me lo compran. O sea, ellos son los mejores, hay que preguntarles. Y se van a dar con sorpresas de cuántas marcas que ustedes están comprando no se puede reciclar. Pregunten, por favor. No me vayan a después denunciar, mejor no doy marcas que aún no podemos reciclar. Pero yo sé cuáles. De hecho, estos acuerdos de producción limpia también han ido más allá, a tener acuerdos con los gobiernos locales, a ayudarles a implementar sus programas de separación en la fuente, en este caso en 36 gobiernos locales, con las empresas, obviamente desde el MINAM son muchísimos más, estamos en 741 ahora. Y de hecho se han promovido productos alternativos. Cada vez más tenemos nuevos emprendedores diseñando nuevas formas, nuevos envases. Acabamos de tener nuestra feria, seguramente algunos han pasado por el Festival de la Biodiversidad este fin de semana en Campo de Marte y habían cosas espectaculares. Entonces, lamentablemente, el COVID ha generado un retroceso. Durante el COVID se incrementó la compra por delivery, porque fuera lo único que fue primero que fue permitido antes de que se abrieran nuevamente los restaurantes, y en realidad no se tenía la precaución de otro tema, sino
de tener los envases, y como entonces todavía no estaba en vigor total la ley, pues lo que era desechable, y más ahí si añadimos las mascarillas, los guantes, fue realmente preocupante lo que pasó, y esto terminó mayormente en botaderos, pero bueno, eso ahora ya hemos salido. De hecho, nosotros tenemos retos todavía, tenemos que priorizar el ecodiseño, eso es lo que tenemos que hacer. Significa preguntarnos, ¿con esta materia prima yo puedo optimizar? Si bajo el gramaje, si hago un recorte mejor de esta plancha para que tenga 0 residuos, pero también tengo que preguntarme de tener menos emisiones, menos efluentes, porque si tengo menos emisiones, menos efluentes, es bueno para todos, pero también para mí como empresa. De hecho, necesitamos incrementar las alternativas de productos de refill. Ahí tenemos problemas. Estaba conversando este fin de semana que estuve también en el Congreso de Plástico en Arequipa con el gobernador de Arequipa, y él ya se comprometió con nosotros. Vamos a sacar la primera ordenanza regional prohibiendo los sachets de shampoos y de jabón pequeñito en los hoteles. Debería estar todo granel. Las grandes cadenas ya lo hacen. Es bueno para todos porque tú sacas solo lo que necesitas. Si no tienes pelo, pues no sacas shampoo o sacas poquito. Si tienes más pelo, sacas un poquito más. Pero antes abrías, usabas un poquito y el resto lo desechabas. O el jabón no lo usas todo mientras te bañas, se quedaba tirado ahí. En cambio ahora, si es a granel, es mejor para todos. Pero también en los restaurantes. O sea, ¿por qué te tendrían que poner los benditos sachets de mayonesa, de otros ingredientes, de mostaza, cuando la gente abre, echa un poquito y el resto se tira? Por Dios, el 30% de los alimentos que se producen en el mundo se pierden, se convierten en residuos. Sin embargo, miles de personas mueren diario de hambre. Algo nos está pasando como seres humanos. Y con solo hacer ese cambio podríamos, ¿no? De hecho, estuve también lanzando la campaña Recicla Ya en una de las empresas de refill como es Cencosud, y ellos, por ejemplo, una semana antes de que ya va a vencer todo, tienen stands con el 75% de descuento de productos antes de que se malogren. Sí, arroz, conservas, y que no necesitas comprar a cantidad, pero por ejemplo alguien que tiene un pequeño negocio compra y lo puede usar el mismo día y tiene ahorro, ¿no? Entonces creo que ya estamos avanzando también como peruanos en eso. De hecho, tenemos que fomentar el diseño de productos a base de monomateriales, porque en el plástico, porque si ya está mezclado, ya tenemos problemas, porque no tenemos tecnología para procesarlos. Si no, Ricardo nos puede explicar mejor ese tema, pero es así a donde tenemos que ir. Hay que hacer cambios en tecnología, pero hay que hacerlos porque es bueno para todos. Y de hecho necesitamos implementar estos corredores de reciclaje de plástico. Tenemos pequeñas comunidades que la gente se para y luego dice, pero nadie me lo compra, ¿a quién se lo doy? Pero si logramos generar corredores, implementar lo que hablábamos en la mañana, pequeñas prensas, que se prense y cuando ya hay un volumen suficiente vale la pena fletar, es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que también comprometernos como empresarios, sobre todo con envases en nuestra Amazonía. Iquitos es una isla, sacar el reciclaje de ahí es bien difícil. Entonces, si ponemos ahí productos que no se pueden recuperar, estamos dañando nuestra Amazonía, nuestro río, y es en realidad el pulmón, no nuestro solamente, sino del mundo. Y de hecho tenemos retos como Estado también. Un tema que a nosotros nos llegó y que agradezco realmente, la Sociedad Nacional de Industrias y el MINAM, vamos a lanzar nuestra campaña Perú Cero Tecnopor, ¿no? Que ya se viene. Pero todavía tenemos coladeras. Entendemos aquí ya no estamos produciendo, pero todavía está entrando por la frontera con Ecuador, por la frontera con Bolivia. Aún no estamos haciendo la trazabilidad porque si es productos que son de allá o son los nuestros que supuestamente salen y vuelven a entrar,
que también parece que está viendo esa trampa. Entonces tenemos que mirar, tenemos que reforzar, eso significa estoy coordinando con los ministerios del Interior y también de Defensa, porque necesitamos fortalecer nuestras fronteras. De hecho, hemos enviado un proyecto de ley al Congreso pidiendo que se haga un cambio en un cambio en uno de los artículos de la Constitución, y es que según la Constitución ahora las Fuerzas Armadas solo pueden entrar a apoyar al Ministerio del Interior cuando se declare en emergencia. Sin embargo, nosotros estamos pidiendo que sea de manera permanente en frontera y en el cuidado de activos estratégicos. Con solo ese cambio podríamos cuidar mejor y no tendríamos problemas, no solo que entra Tecnopor, sino que sale minería ilegal, sale tala ilegal, el narcotráfico que tenemos en la zona de Putumay, o sea, por muchas cosas está sustentado. Y de hecho tenemos que fiscalizar, como ya lo hemos señalado, vamos a empezar con campañas de salir a los mercados con las cefas municipales, regionales y provinciales. Necesitamos correr con la aprobación de estos reglamentos técnicos que están en camino, pero necesitamos ponerle fecha ya y que salgan. Ahí también INACAL nos tiene que ayudar porque participa de ese proceso. Y obviamente necesitamos campañas masivas con ustedes, con los medios de comunicación. Nosotros ya nos hemos reunido, estamos firmando un convenio con RTP, pero también con Latina, así es que queremos ver con quiénes más seguimos avanzando y obviamente no lo podremos hacer solos si no lo hacemos de la mano de ustedes. Y de hecho, creemos que Perú está siendo visto en el mundo. Perú, al tener esta ley muy importante que está en vigor, también hoy hemos asumido la responsabilidad de conducir las reuniones tercera y cuarta de la discusión del Pacto Global por la No Contaminación por Plásticos. La reunión tercera será la final de semana de mayo en París, y a final de año será en Nairobi. Quien está presidiendo estas reuniones es nuestro embajador Mesa Cuadra, que está en Washington. Pero esta propuesta que se está discutiendo, que Perú está llevando como propuesta al mundo, es una propuesta que lo hemos elaborado en el Ministerio del Ambiente y lo hemos discutido en realidad con muchas organizaciones, y agradecemos a la SNI porque fue en esta casa que lo discutimos, pero no solo con la SNI, sino hemos invitado a muchísimas otras organizaciones más. 22 entidades han participado, del sector privado, de la sociedad civil y también de la academia. Pero es un orgullo porque Perú ha puesto este proyecto técnico en debate, que se debate ahora allá en París ahora, gracias también a la Unión Europea porque nos ha acompañado en este proceso y tenemos que seguir avanzando. Entonces, yo acabo de estar en Corea y todos nos decían, vamos a apoyar el pacto, le digo, como debe ser, ¿no? Entonces, necesitamos en realidad que más se sumen a esto, pero creo que tenemos que ir también con orgullo de que somos capaces de proponer cosas al mundo. Eso es, entonces creo que podemos hacer cosas juntos. Muchas gracias por permitirme estar aquí.